Les damos la bienvenida al webinar Entendiendo el origen único de proyección cartográfica para Colombia. En esta oportunidad nos acompaña Carolina Jarra, quien es subdirectora de gestión y manejo de áreas protegidas de Parques Nacionales de Colombia. Y también nos acompaña el señor Diego Arias Vargas, quien es profesional SIC de Parques Nacionales de Colombia, es ingeniero topográfico y especialista en geomática. Durante este webinar pues abarcaremos temas y conceptos relacionados con la proyección cartográfica y abordaremos temas de tipo técnico pues que nos permitirán entender un poco más todo el concepto y las implicaciones en cuanto a las proyecciones. Entonces quisiera que pues darle un saludo a Carolina, que si está por ahí pues nos dé un saludo, por favor. Muy buenas tardes para todos. Nos alegra muchísimo la acogida que ha tenido este webinar. Es una idea que se ha venido trabajando en coordinación con el Ministerio de Ambiente, con la oficina de TIC, con Parques Nacionales Naturales. Y lo que queremos precisamente es generar un espacio de discusión, un espacio que nos permita también entender y definir conceptos, un poco también tener la línea de tiempo jurídica y técnica frente a las diferentes regulaciones que han venido saliendo precisamente y retomando la reciente normatividad del IRAC frente a las resoluciones 388 y 471 de 2020, en donde se definen los nuevos parámetros de proyección cartográfica para Colombia, que cambiarán de manera general la forma como se vienen haciendo los cálculos de los mapas oficiales, y que pues precisamente este cambio en esa forma de realizar los cálculos pues presenta unas nuevas diferencias y un nuevo reto precisamente en la comparación y en la forma de hacer la medición como se venía realizando. Esta charla precisamente viene dirigida a profesionales que trabajan en temas de sistemas de información, pero también que consultan información cartográfica, y lo que quiere es dar a conocer precisamente esas directrices, pero también generar un espacio de discusión frente a pues esos planteamientos que se hacen, qué implicaciones tiene y también cómo es esa definición de la proyección nueva que pues se viene planteando y que pues esperamos sea totalmente práctico y totalmente bien recibida este espacio de retroalimentación que hemos venido planteando. Nosotros desde Parques Nacionales Naturales venimos trabajando muy fuertemente en términos de desarrollo de no solamente en temas de tecnologías de la información, sino también en temas de generación cartográfica. Precisamente los mapas y pues son una gran herramienta que nos ayuda a nosotros en términos del manejo de las áreas protegidas, en términos también de entender los contextos de lo que sucede alrededor, y precisamente este es un tema que es de muchísimo interés para nosotros, y por eso quisimos generar un espacio junto con el Ministerio de Ambiente de retroalimentación, de discusión, que nos ayude a afinar conceptos y que nos ayude también un poco a entender ese nuevo marco normativo que retos trae no solamente para el sector ambiente, sino también para el país. Entonces les doy la bienvenida a todos y esperamos que pues sea muy productiva la jornada de trabajo, en donde pues se generen también muchas inquietudes y pues respuestas frente a ese nuevo marco normativo que sacó el IGAC y que pues nos permita también entender el origen único de proyección cartográfica para Colombia. Muchas gracias. Jefe, muchísimas gracias por la introducción. Los disculpamos pues por lo que les habíamos comentado inicialmente. Esperábamos pues conectar a unos compañeros, no sabíamos que esto iba a tener pues tanta difusión y que pues fueran a llegar tantos profesionales, cosa que nos alegra muchísimo. La reunión pues en este momento la estamos grabando para después compartirla por la plataforma de YouTube, y pues que ya después todos puedan acceder. Ya después se mirará la posibilidad de pronto de hacer una nueva reunión en donde pues tengamos una plataforma un poco más amplia para que estén todos. Bueno, entonces formalmente me presento. Para los que no me conocen, mi nombre es Diego Arias, soy ingeniero topográfico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, soy especialista en geomática. Estoy vinculado a Parques Nacionales Naturales de Colombia, a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas.
en el grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones. Desde allí manejamos pues, la información geográfica de parques nacionales como tal. La idea, para entrar un poco en contexto y que todos estemos como apuntando hacia el mismo lado, es hablar sobre esta resolución, la resolución 388 del 13 de abril de 2020, que emite el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en donde nos habla y nos define los parámetros técnicos que se deben tener para los procesos de formación y actualización catastral con enfoque multipropósito. Esta resolución nos habla, bueno, pues de todos esos parámetros que se deben tener en cuenta, pero muy especialmente, y es lo que nos trae a esto, es el artículo 7 en el numeral 2, donde nos habla sobre el sistema de referencia y proyección, donde nos dice y ratifican que seguimos utilizando el mismo marco geocéntrico nacional de referencia, pero el sistema de proyección, como lo pueden ver, cambia ya con esos parámetros que estamos viendo, dejando solamente un origen cartesiano para Colombia. En ese momento, pues cuando sale esta resolución, creíamos que iba a ser solamente para la información catastral, para el enfoque multipropósito como tal, pero luego, en mayo 14, sale la 471, que es la resolución que define todos los lineamientos para realizar la cartografía básica oficial de Colombia. Esto quiere decir que todas las personas que manejemos información cartográfica, en teoría deberíamos estar sobre este nuevo origen. ¿Y qué nos dice? Pues nos dice lo mismo, que se mantiene el marco geocéntrico nacional de referencia y define la proyección cartográfica como un origen único de coordenadas con los parámetros que estamos viendo ahí en pantalla, que son los mismos que teníamos en la 388. Esto es para hacer un contexto y que todos sepamos hacia dónde va a ir dirigida la charla. Entonces, en esencia es que podamos entender estos parámetros, qué es lo que están significando, qué puede implicar en el cálculo de áreas, y si tienen después alguna pregunta al final sobre la explicación como tal de la definición de los parámetros, la comentamos, pero si ya tienen preguntas adicionales sobre por qué se elige este sistema de referencia, si es bueno o malo, pues ya tocaría dirigirla directamente al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pues quien es el ente rector y quien tiene la misionalidad de hacer las aclaraciones técnicas como tal. Entonces, ya con este contexto, haríamos más o menos desarrollar estos puntos. Debido a la hora, pues bueno, voy a tratar de abordarlos muy, muy generales, pero espero que queden totalmente claros. Entonces, en un contenido muy general, vamos a hablar de una definición de conceptos muy básicos, en donde hablemos qué es el elipse, las proyecciones, etcétera. Hacer una línea de tiempo jurídica sobre cómo han sido la evolución de los sistemas de referencia en Colombia y sus sistemas de proyección. Y luego ya ver puntualmente la definición de los parámetros del nuevo origen único para Colombia. Les mostraré algunos análisis o algunos cálculos de áreas, y ya al final dejaremos un espacio para preguntas y para observaciones que tengan. Entonces, arrancamos ya oficialmente. Entonces, bueno, primero vamos a mirar el tema de elipsoide y geoide. Es un concepto que es clave para esto que vamos a tratar. Vamos a definir el geoide. El geoide es una figura matemática que me va a envolver la Tierra. Es para definirlo de una manera muy sencilla. Es una figura matemática que me envuelve la Tierra con unos parámetros totalmente definidos. Este elipsoide es esta línea roja que estamos viendo acá, que me trata de envolver la Tierra con una figura totalmente regular. Es importante porque a partir de ese elipsoide es que podemos proyectar la información que tenemos sobre las coordenadas geocéntricas o las coordenadas que están sobre un datum como tal. El elipsoide más conocido es el WGS84, y para Colombia, Colombia hizo la adopción del GRS80, bueno, en función de unas definiciones internacionales, para no ahondar en el tema, que son homologables. Son para efectos prácticos y efectos cartográficos, son homologables el GRS80 y el WGS84, para que lo tengamos presente. Viéndolo, aquí en la gráfica que se ve a la derecha, acá vemos la Tierra como tal, la topografía. Vemos cómo estaríamos haciendo la proyección de un geoide. El geoide es la figura que tiene la Tierra cuando la modelamos, su aspecto, un aspecto físico, cuando hacemos las mediciones de gravedad. Como nos damos cuenta, en todos los puntos de la Tierra la gravedad no es la misma. Las distribuciones de masa al interior de la Tierra son diferentes, por lo tanto me da diferentes fuerzas de gravedad en algunos puntos de la Tierra. Esto es clave para después poder determinar lo que es la topografía como tal. ¿Sí estamos? Entonces estamos hablando de un modelo físico
que es el geoide, y un modelo matemático, que sería el elipsoide como tal. Viéndolos acá ya en la gráfica de la derecha, entonces en esta línea roja estamos viendo el geoide, vemos cómo él trata de mantenerse sobre ese nivel medio del mar y se proyecta por debajo de las montañas, por decirlo de alguna forma, tratándome de mantener lo más posible su nivel medio, que estaría dado al nivel medio del mar como tal. Tenemos el elipsoide, que es esa forma matemática la que les estaba definiendo inicialmente, y lo vemos como esa figura regular, en donde en algunos puntos va a estar por encima o por debajo del geoide. Este concepto de elipsoide es súper importante para lo que vamos a charlar. Sobre este elipsoide o sobre esta figura matemática regular es que vamos a realizar las proyecciones, o lo vamos a tener como referencia para realizar las proyecciones cartográficas. ¿Sí estamos? Vamos a ver ahora en esta parte aquí de las montañas como tal, cómo realizaríamos la cartografía como tal. Como vemos, podríamos realizar una información, si voy a hacer una medición sobre la superficie de la Tierra, lo podría realizar desde un punto o desde un plano medio dentro de las alturas que se tienen. Entonces aquí tenemos la topografía dentro de una altura media, yo puedo definir un plano medio de proyección para sobre eso proyectar la información como tal. Esto lo vamos a ver más claro más adelante. Entonces, hablando del elipsoide, esa figura matemática irregular, para poder hacer cartografía sobre la Tierra como tal, acá vamos a ver de manera simbólica la Tierra como tal, es esta esfera que estamos viendo. Si le envolviéramos un elipse, si le envolviéramos un cilindro como tal, vamos a ver que ese cilindro va a tocar la Tierra solamente en un solo punto. Va a ser tangente en un solo punto, que sería al desarrollar yo ese cilindro que está aquí como tal. Estas proyecciones se conocen como las proyecciones de Gauss-Krüger, en donde vemos que tiene un grado de influencia o un grado de precisión hasta los 3 grados, grado y medio a la izquierda y grado y medio a la derecha. Por eso para Colombia necesitaríamos varios orígenes para poder cubrir todo el territorio colombiano. Así es que estamos haciendo la cartografía, o la estábamos haciendo hasta hace un momento. Entonces, vamos a mirar aquí ahora otro tipo de proyección, que es la proyección plana cartesiana local, la que les estoy comentando acá sobre esta gráfica. Si quisiera hacer yo topografía y proyectarla para tener un grado de precisión alto en esa información, no la podría proyectar hasta la elipse, que es donde está proyectado Gauss-Krüger, porque tendría unas deformaciones muy grandes, dependiendo de la precisión que yo necesite. Por eso, lo que hacemos es un plano de proyección medio, en donde vamos a proyectar la información. Ese plano va a ser totalmente tangencial. Tangencial es que va a quedar aquí totalmente recto, y va a tener un grado de influencia solamente a unos puntos muy cercanos a ese punto de origen definido. Para las proyecciones planas cartesianas en Colombia, esos rangos están dados hasta los 20 kilómetros. Entonces, para hacer cartografía de una zona específica hasta los 20 kilómetros, puedo utilizar esta proyección, 20 kilómetros a la redonda, puedo utilizar esta proyección para tener unas deformaciones mínimas, o la información más precisa que se puede espacializar como tal. Y lo vamos a ver un poquitico más claro. Entonces, la diferencia entre esa proyección plana cartesiana local y las proyecciones de Gauss-Krüger. Lo que están viendo en línea verde es el elipsoide, lo que les estaba comentando inicialmente. Esta línea roja que están viendo es la proyección Gauss-Krüger, cómo me va a pegar en un solo punto, o sea, es tangencial al elipse en un solo punto. Esto quiere decir que voy a tener deformaciones, entre más me aleje del origen o ese punto central, voy a empezar a tener deformaciones hasta que tenga su grado de acción, que para este caso son grado y medio a la izquierda y grado y medio a la derecha. Esas serán las Gauss-Krüger. Y arriba tenemos esa proyección plana cartesiana local, donde esta línea que ustedes están viendo de esta forma senoidal es la topografía, o estamos haciendo un ejemplo de la topografía como tal. Tenemos 2 puntos sobre la superficie terrestre, el punto A, el punto B. Si yo quisiera cartografiar la distancia o una información que está sobre esta zona de la topografía y lo fuera a proyectar en un plano de proyección Gauss-Krüger, cuando lo vamos a proyectar sobre el elipsoide o sobre este plano de proyección, nos damos cuenta que estas áreas van a ser mucho más pequeñas. La distancia que hay entre A y B, si las dejo en este plano
cartesiano local, voy a tener más o menos la precisión la precisión más alta de esa distancia. Pero si lo proyecto a la elipse o lo proyecto a Gauss, nos vamos a dar cuenta que estas áreas disminuyen. Aquí como lo están viendo, va a ser mucho más pequeño. Eso para ver la diferencia entre las proyecciones Gauss-Krüger y las cartesianas locales. Tenemos que entrar, para poder entender la proyección que hace el instituto, la nueva proyección, tenemos que entender también otro concepto que es la proyección UTM. Entonces, a la izquierda estamos viendo la proyección Gauss-Krüger. Como les estaba diciendo, es tangencial o pega en un solo punto sobre la superficie, en este caso sería sobre el elipsoide. En un solo punto toca ese cilindro que envuelve a la Tierra, lo va a tocar en un solo punto, lo toca en un solo punto, y me va a tener que la información se me va a deformar a medida que me aleje de esa línea roja o ese punto tangencial, se va a empezar a deformar. Y esto tiene acción hasta de grado y medio a la izquierda y grado y medio a la derecha, tal cual como se los había estado comentando. Ahora vamos a ver la proyección UTM. En la proyección UTM, lo que vamos a ver es que ya no es una proyección tangencial, así como la están viendo acá, sino es una proyección secante, donde lo que hace es hundir un poco ese cilindro, generando unas distorsiones sobre la zona que está acá, esta zona central, unas zonas en donde en teoría no deberían tener distorsión al compararlas con las Gauss, que sería este punto en donde hace coincidencia el elipsoide con este plano de proyección, serían este punto y en este punto, y a medida que me vaya alejando voy a tener unas deformaciones con unas áreas un poco más grandes. Eso aquí para estarlo viendo, entonces lo que hacemos es proyectarlo sobre el elipsoide o un poquitico más bajito del elipsoide y hacer ese plano de proyección. Vamos a ver esos conceptos, vamos a empezar a aclarar esos conceptos más adelante. Antes pues vamos a hacer una línea de tiempo muy rápida de cómo han sido los sistemas de referencia en Colombia y los sistemas de proyección en función de las resoluciones que ha sacado el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Entonces, en 1941 salen por primera vez el tema, o se adoptan como tal, los orígenes cartesianos, los orígenes de proyección planas de Gauss-Krüger en Colombia, definiendo 5 orígenes en un datum, que era un datum local. Bueno, eso tiene otras implicaciones que no vienen en este momento, pero era un datum local como tal, tenía algunas desviaciones con respecto a un datum global como tal. Y definieron 5 orígenes, que es donde yo tenía que proyectar la información. Para entender esto un poco es que los puntos que estén sobre esta franja, que está de este color anaranjado, tendrían que ser proyectadas con estos parámetros técnicos. Entonces, si yo estaba en esta zona, tenía que proyectarlo con estos parámetros del origen central, así como lo estamos viendo acá, Bogotá, y con esos parámetros de proyección. ¿Sí estamos? Y así mismo para cada uno de los orígenes. Y dejábamos una zona de Colombia por fuera de la cobertura de esos orígenes como tal. Luego viene la resolución de 2005, donde... bueno, es mucho lo que tocaría explicar al respecto, pero aquí lo fundamental es que ya el datum como tal lo vuelven un datum geocéntrico, o sea que las coordenadas van a estar referidas al centro de la Tierra como tal, y a partir de ese centro de la Tierra le vamos a dar como esa proyección sobre el elipsoide, y sobre esa vamos a trabajar las proyecciones Gauss-Krüger como tal. Tiene otras connotaciones como las velocidades de las coordenadas, eso teniendo en cuenta pues el movimiento de las placas tectónicas, etcétera. Como estas placas se estaban moviendo, lo que se hace es dejar un tiempo cero para esas mediciones. O sea, todo lo que estaba en Magna hasta hace 2 años tenía que estar referido a 1995.4. Todas las coordenadas que se tomaran, si yo las tomaba, no sé si las tomé en el 2000 o las tomé en el 2015, yo tenía que hacer esos cálculos de velocidades para después poder calcular exactamente cuáles son las coordenadas correspondientes a la época de referencia, 1995.4. Y pues obviamente establecen los parámetros para cada uno de los orígenes. Eso fue en 2005. En 2011 ya crean el 6º origen bajo la resolución 399 de 2011. Se crea un 6º origen para poder dar proyecciones sobre el resto del territorio colombiano. Como nos dábamos cuenta con el origen anterior, San Andrés se nos quedaba por fuera. En este punto está Providencia. Providencia alcanzaba a estar en el 5º origen, pero era necesario un 6º origen para cubrir el resto del territorio colombiano, tanto San Andrés
como el resto del territorio. Aquí vemos, por ejemplo, el Distrito Nacional de Manejo Integrado Yurupari-Malpelo y el Santuario de Fauna y Flora Malpelo como tal. Entonces es necesario, o era necesario tener más información que cubrir esos orígenes. Ratifican el tema seguimos con el mismo sistema de referencia al mismo tiempo a 1995.4. Luego ya en 2018 ya nos dicen que ya la época ya no va a ser 1995.4, sino que ya lo tenemos que trabajar todo en época 2018, con unos ITRFs que son esos marcos de referencia internacional con los cuales se hace la adopción. Antes estábamos manejando esos marcos de referencia internacional terrestre de 1994 y hacen la actualización para que lo refiramos a 2014 en una época de 2018. Luego ya viene entonces la resolución de la que estamos hablando, la resolución 388 del 13 de abril del 2020. Los parámetros que estábamos viendo, donde ya nos dicen que vamos a seguir trabajando con el mismo sistema de referencia, con el mismo elipsoide, con el GRS 80, pero que va a cambiar la proyección como tal. Va a ser una proyección conforme, una proyección transversal de Mercator, pero con un solo punto de proyección para toda Colombia. Eso nos lo dice la 388 y nos lo dice la 471 de 2020. Entonces vamos a empezar a mirar técnicamente cómo entender estos parámetros que están acá para saber la implicación que tendría esto al momento de nosotros calcular áreas, más que todo, hacer nuestra cartografía en general, pero más enfocado al tema de calcular las áreas. Entonces, en la parte izquierda lo que estamos viendo es ese grado, ese margen de influencia que tendría, ya no sería de 3 grados, como lo teníamos en Gauss-Kruger, ni va a ser de 6 grados como es la UTM, sino va a ser de 12 grados. Viéndolo acá esquemáticamente, podríamos ver acá aquí en donde está en la parte en color rojo, veíamos la UTM que tenía un grado de influencia o una margen de influencia de 6 grados, y ahora lo que vamos a manejarlo es durante 12 grados, o sea, una diferencia de 12 grados de longitud para cubrir todo el territorio colombiano. Como nos vamos a dar cuenta acá, para poderlo cubrir necesitamos bajar un poco ese plano de proyección. Esta línea roja de acá es el plano de proyección, en este caso sería UTM. Y tendría esta influencia, solamente la influencia que me está marcando acá este cono de los 6 grados. Si vamos a manejar ahora que ya no van a ser 12 grados, perdón, no van a ser 6 grados, sino van a ser 12 grados, nos damos cuenta que tendríamos que bajar este plano de proyección, bajarlo un poco, para poder compensar las desviaciones o las deformaciones de área que tengo en la parte central y las proyecciones o las deformaciones de área que voy a tener entre más me empiece a alejar del origen como tal. Viendo eso un poco más claro, estamos acá. Entonces, todo lo que esté en esta parte de acá del origen, o sea, cuando estamos entre este punto y este punto del origen, cuando estamos en esa proyección secante, nos vamos a dar cuenta que todas las áreas que están ahí van a ser un poco más pequeñas. Entonces aquí nos damos cuenta, si estamos proyectados al elipsoide, que es esta figura que está acá, y voy a proyectar esa área sobre el plano de proyección propuesto, voy a tener que las áreas acá van a ser mucho más pequeñas. Todo lo que esté en este rango de acá, o sea, todo lo que esté en este sector de acá, va a tener una proyección o una deformación en áreas más pequeñas. En teoría, todo lo que esté tocando el plano de proyección con el elipsoide va a tener una deformación de 0, que es esto de acá. En teoría, si lo comparáramos contra el elipse, pues aquí no tendría deformación. Entonces acá tenemos una deformación de áreas donde las vamos a volver más pequeñas, y a medida que me vaya alejando, voy a empezar a tener una deformación de áreas donde voy a empezar a ver las áreas más grandes y más grandes a medida que más me vaya alejando. Desde este punto donde hace coincidencia el plano de proyección y el elipsoide, a medida que me aleje voy a ver las áreas un poco más grandes. Entendiendo eso, tendríamos que mirar el primer parámetro de referencia que me están dando. Ese parámetro de referencia o del que se está hablando es ese factor de escala. La única forma para que yo pudiese bajar ese plano de proyección es afectar el radio con un factor de escala.
si yo lo multiplico por un valor inferior a 1, el radio me va a empezar a bajar, o este plano de proyección va a empezar a bajar, va a ser un poco más pequeño. De esa forma, después de que lo teníamos aquí en el elipsoide totalmente tangencial, que es Gauss-Krüger, donde tenemos un factor de escala de 1, lo que vamos a hacer es empezar a, palabras más, palabras menos, a achicar ese radio para bajar ese plano de proyección. Ahí tuvieron que hacer muchas cuentas, según el documento de la propuesta de la proyección cartográfica única para la administración de tierras en Colombia. Es el único documento que hay que nos hace referencia a toda esta información, el cual les voy a dejar ahorita el link para que puedan hacer la descarga directamente y puedan acceder a él y consultarlo. Nos dice que hacen unas iteraciones realmente para poder compensar las áreas, tanto las áreas que voy a tener más grandes en ese sector y las áreas que las áreas que va a tener más pequeñas de ese sector y las áreas que va a tener más grandes de ese sector, esas áreas más grandes. Entonces tendríamos que empezar a compensar lo que se nos va a agrandar, lo que se nos va a empequeñecer, por decirlo así, y lo que se nos va a agrandar. Así entonces van a determinar algún factor de escala. Vamos a mirar ahora cuál es el otro parámetro, que es esa longitud. Inicialmente definen como a los 7404, 3902, 85. Esta es la longitud de los parámetros que teníamos en los Gauss-Krüger con la última actualización que se hace en 2005, aunque pues esta cambia en 2018, pero pues en el documento no hacen la actualización como tal. Pero el primer punto para establecer esa longitud de origen es partir de los 7404. Aquí vemos entonces ese parámetro de proyección, dirá esa 7404, y como les estaba comentando, aquí tendríamos que empezar a mirar ese grado de influencia, que como lo estamos diciendo son de 6 grados hacia acá y de 6 grados hacia acá, hacia el este y hacia el oeste. Al verlo, pues nos damos cuenta que una parte del territorio continental de Colombia no va a quedar cubierto, o va a quedar sobrecubierto, por decirlo de alguna forma, y aquí hay una parte que no nos va a quedar cubierta. Aquí va a tener unas mayores deformaciones, y acá pues no van a estar compensadas. Entonces, si calculamos las áreas, aquí ya es un cálculo de áreas como tal, esto lo hacen en el mismo documento, hacen ese cálculo de áreas, vemos que aquí la deformación como tal va a ser mayor y aquí la deformación va a ser un poco menor. La idea sería tratar de correr esto hacia la izquierda, hacia la derecha, tanto para poder hacer la compensación de áreas en la parte continental. Eso es lo que nos sugiere el documento o el análisis que están haciendo en ese documento. Pues la idea, ¿cuál es? Hacer la compensación de esas áreas, tanto las áreas que voy a tener más grandes como las áreas que voy a tener más pequeñas, y que eso me tienda a cero, de alguna forma. Otro parámetro que van a tener en cuenta es aplicarle un peso a esas áreas. Unas áreas por algunos parámetros de importancia, van a definir algunos parámetros de importancia y le van a dar un peso a esas áreas para las áreas que son más grandes, para las áreas que son más pequeñas, y que eso me tienda a cero. Entonces, ¿cuáles son esos pesos o esas P's que les agregaron? Es el mapa de densidad poblacional del DANE del 2012. Entonces, donde vemos, es donde se define la densidad poblacional en Colombia, en donde más población existe. Entonces vemos que esta zona que se ve de color rojo es donde más personas hay, donde está más densamente poblado, por decirlo de alguna forma, según la información de DANE del 2012. Entonces a esto le van a dar, a todas las áreas que estén en ese sector, le van a dar un peso de 5. Este 5 o esta P es el que se va a repasar en las fórmulas. Otra zona sería esta zona de acá, la parte de la Orinoquía y la parte alta de la Amazonía, donde vamos a ver que le dan un peso de 2. Y a estas zonas de acá, la parte ya amazónica como tal, una parte de la baja de la Orinoquía, y aquí una sección del Chocó, donde vamos a ver que le van a dar un peso de 1. Así definen, así empiezan a promediar para saber exactamente cuál es el mejor o optimizar esa longitud de origen como tal. Al realizar eso, pues les da un dato, les da que eso debería estar entonces, según esos parámetros técnicos y promediando todas las áreas, debería estar en los 72, 58, 22. Ahí donde debería estar esa longitud. Al hacerlo así, en las 78, 52, 22, vemos esa compensación de áreas como tal, donde las deformaciones que va a tener acá y acá pues van a ser parejas. O sea, la máxima deformación que va a tener acá va a ser la misma máxima deformación que va a tener acá. Igual se va a deformar muchísimo el tema de las áreas, pero pues es la forma de compensarlo. Entonces vemos así
como ratifican lo que les estaba diciendo inicialmente, ratifican el mismo elipsoide de referencia, el mismo elipsoide de referencia, nuestro mismo datum, sigue siendo datum Magna Sirgas con el GRS 80, todo sigue siendo exactamente con los mismos parámetros, lo que va a cambiar es los parámetros de proyección. ¿Qué vemos? Que del documento donde les había dado 72,58,22, ya lo redondean a 73 grados. La latitud, pues no va a tener ninguna incidencia, realmente este valor hubiera podido ser cualquiera, lo dejan en 4 grados. La escala, ese factor de escala o ese promedio de radios para que se me pudieran compensar las áreas entre más en unos sectores que se me van a agrandar y en otros áreas en donde se me van a achicar, la forma de compensarlos fue con este factor de escala, .992. Y le van a definir unos falsos nortes y falso este ya para poderlas pasar a metros como tal. En el falso este van a dejar 5 millones y en el falso norte van a dejar 2 millones. Esto lo hacen, o la diferencia, lo hacen pues obviamente para que no tengamos coordenadas negativas cuando nos alejemos de los orígenes como tal, y para poder diferenciar entre las coordenadas nortes y estes cuando estemos haciendo algún barrido de coordenadas o estemos procesando información. Es más fácil detectar un error. Listo, entonces mirando esos parámetros que definieron, acá ya de manera esquemática, vamos a ver cómo es que está funcionando. Entonces, el origen central, que me va a quedar a los 73 grados, es esta línea que estoy proyectando acá de color verde. Aquí es donde voy a tener la mayor deformación en áreas más pequeñas. Aquí es donde yo voy a tener las áreas más pequeñas. Todo ese sector de acá. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que todo lo que esté en ese sector de acá, de esa proyección, va a tener unas áreas mucho más pequeñas. Todo esto de acá. Y cuando llegue a este punto, alejado del origen de unos 254 kilómetros, voy a tener una equivalencia entre lo que habría en ese momento entre el plano de proyección del Gauss-Krüger contra este plano de proyección, pero solamente en ese punto, a los 254 kilómetros, o sea que estamos hablando que sería esta línea tangencial, que me va a hacer la coincidencia entre el elipsoide y ese plano de proyección. Y esto estaría, o esos parámetros estarían adecuados, en teoría, para que podamos proyectar información hasta de 667 kilómetros a cada lado, o sea, la distancia que habría desde este origen hasta donde me aguantaría supuestamente esos 12 grados y poder proyectar la información. Entonces vemos que en este punto la deformación aquí de las áreas va a ser del mismo factor de la escala como tal. Aquí en este punto va a ser de 1 y alejados va a ser de 1.00485. En este punto acá donde va a tener las deformaciones más grandes entre más me aleje entonces de ese origen como tal. Teniendo eso claro, ya vamos a entender un poco más este mapa que presentan en ese proyecto o en esa propuesta de la proyección, en donde lo vemos en colores. Este gris que se está viendo es donde en teoría voy a tener los cálculos de áreas más pequeños. Todo lo que yo calcule, todas las áreas que yo calcule y proyecte con ese sistema CTM12 van a ser más pequeños para toda la región gris que está acá. Esta sección blanca que están viendo acá es donde en teoría no debería tener esas distorsiones, comparándolas con la proyección de Gauss-Krüger, acá y acá. Y lo que se empieza a volver hacia el rojo, empieza a tenderse hacia el rojo, es donde va a empezar a tener las mayores deformaciones de áreas, donde las áreas van a empezar a ser mucho más grandes. Y vemos pues obviamente los parámetros que definió la resolución. Así es como lo estaríamos viendo entonces en algún software donde vemos cuando se definen los parámetros de proyección. Así es que los estaríamos viendo como se definirían como tal. Así era como los teníamos en un origen Gauss-Krüger, donde nos damos cuenta aquí la diferencia es el factor de escala o esta deformación para poder compensar las áreas. Antes nosotros lo teníamos en 1, en donde estaba totalmente tangencial al elipsoide, pero al bajarlo y al generar esas deformaciones lo compensan con este factor de escala para poder compensar esas deformaciones de las áreas. Vamos a ver el otro sistema de proyección, que son las planas cartesianas locales. La diferencia es que aquí obviamente no voy a tener ningún factor de escala porque están proyectados ya sobre la topografía como tal, pero sí voy a tener un parámetro clave que es ese plano de proyección, que es como
la altura media de la zona que yo quiero cartografiar como tal. Entonces estaría sobre el plano medio de las ciudades como tal. Para Bogotá es 2.500 y pico, para Pasto también está sobre los 2.500, en San Andrés va a ser de 6 metros. Este ejemplo es de Villavicencio. En Villavicencio el plano medio está sobre los 427 metros. Solamente para tenerlo presente. Todas estas proyecciones van a mantener, obviamente, el mismo datum, el mismo sistema de referencia va a ser exactamente el mismo y se mantiene, que es el datum magna Sirgas con el elipsoide de referencia GRS 80 y con sus parámetros como tal. Para entender esto un poco y ver la comparación de lo que se hizo, que esto es clave, entre este CTM12 y lo que antes teníamos en las Universal Transversal de Mercator, en las UTM como tal. En las UTM el factor de escala que se manejaba era de tan solo el 0.996. Con este factor de escala era que esta proyección podía abarcar 6 grados como tal, 3 grados a la izquierda y 3 grados a la derecha. Al bajarlo un poco, lo están bajando un poco más en este nuevo origen, lo bajan un poco para que pueda obtener 12 grados como tal, 6 a la izquierda y 6 a la derecha. Esto es clave tenerlo muy presente. Listo, entonces vamos a hacer unas comparaciones, vamos a hacer de manera rápida unas comparaciones de áreas. Se coge la capa municipal, la capa oficial de municipios que tiene el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para calcularle a cada uno de los municipios las áreas. Entonces el primer ejercicio es calcular cada uno de las áreas de los municipios, se calculan en los 6 orígenes. Toda la capa nacional se calcula, una para el origen insular, para el origen este, central. Se calculan todas esas áreas para poder tener ese parámetro de referencia. Y luego de calcularlas, cada polígono va a tener 6 áreas diferentes. Lo que hacemos es escoger el área menor. Para cada polígono escogemos el área menor. ¿Por qué el área menor? Porque es en la que menos deformación tiene, para poder saber a qué origen corresponde cada uno de esos polígonos, o en qué origen cartesiano debería quedar cada uno de esos municipios. ¿Para qué hacemos esto? Para tener el área calculada de cada uno de los municipios y poderla contrastar contra el área que calcularíamos si utilizáramos la proyección CTM12. Entonces, las deformaciones o las diferencias que voy a tener al compararla con la Gauss-Krüger, como les comenté, y con la CTM12, tal cual como estábamos haciendo la exposición, vemos que en esta zona morada como tal, vemos unas deformaciones del menos 0.22% hasta el menos 0.1%, más o menos, en donde las áreas son más pequeñas. Todo lo que está aquí en morado, cuando los proyectemos sobre esta nueva proyección, van a ser áreas mucho más pequeñas de las que yo proyectaría si estuviéramos trabajando con Gauss. Las áreas verdes están en esa transición en cuando se vuelven desde las áreas negativas o áreas más pequeñas a cuando se empiezan a deformar y volverse áreas más grandes. Aquí vemos esta otra línea. Esta es esa línea de tangencia que les estaba diciendo que estaba a los 200, hasta los 200 y pico de kilómetros. Si estamos, que es ese punto de tangencia, ese punto de coincidencia entre el elipsoide y el plano de proyección como tal. Y vemos así sucesivamente ya cómo se empiezan a deformar mucho más las áreas como tal, empiezan a tener ya áreas en donde tenemos deformaciones desde el 0.055 hasta el 1.16, que son estas zonas en amarillo. Más hacia la izquierda o más alejado del origen como tal, y hacia la derecha vamos a ver ya las deformaciones que ya van del 0.16% hasta el 0.37%, son estas franjas que están acá en azul, alejándonos un poco más de ese origen central. Vemos que en la plataforma o en esta parte continental vemos ya unas variaciones desde el 0.38 hasta el 0.91%, en esas zonas de acá. Lo que está más alejado es donde más deformaciones vamos a tener. Y aquí es donde tendríamos que empezar a mirar si este valor es grande o pequeño, estas deformaciones. Vemos que en San Andrés, que obviamente esto no estaba diseñado, o en lo que se lee en el documento, no estaba diseñado para trabajar la zona insular, pero pues
con la resolución lo que nos deja es, o lo que se entiende de la resolución es que es para la cartografía de todo el país en Colombia. Entonces hacemos el ejercicio también para San Andrés, en donde vemos que las deformaciones pueden llegar hasta el 0.2%, hasta el 2%, perdón, 2.2% entre San Andrés y Providencia. ¿Por qué? Porque son las zonas más alejadas a este punto de origen. 2% de deformación en áreas donde las áreas van a ser mucho más grandes de las que tendríamos si lo proyectáramos con el origen que le corresponde en Gauss-Krüger. Eso pues para mirar esos datos. Ahora vamos a comparar las áreas, esas áreas que se obtuvieron o esas áreas que se podrían obtener proyectándolas en unas planas cartesianas locales, que son las áreas que en teoría deberían ser las áreas más precisas, las áreas que yo estoy proyectando sobre el plano medio de la topografía. O sea, vamos a decir que voy a proyectar la información o una topografía que está en esta zona, dejo mi plano medio y ahí proyecto mi información. Esta información, en teoría, este plano de proyección debe ser mucho más preciso que si yo lo proyectara sobre el elipsoide o sobre uno o sobre un punto un poco más abajo del elipsoide, como está haciendo CTM2. Entonces, cada uno de los punticos que ustedes ven son los puntos o los centros de las coordenadas o los centros de las proyecciones planas cartesianas locales. En Colombia hay tantas proyecciones planas cartesianas local como municipios, y hay algunos municipios, pues por lo grandes, necesitamos 1 o 2 puntos o 3 puntos o 4 puntos, etcétera, dependiendo de las extensiones, para poder proyectar la información como tal. Son los orígenes planos cartesianos locales. ¿Por qué vamos a necesitar muchos punticos de estos? Porque esto como es un plano de proyección que va a tener solamente un margen de influencia, un grado de influencia de 20 kilómetros a la redonda de ese punto. Por eso este le va a servir solamente para cartografiar información que tenga 20 kilómetros a la redonda. Es el más preciso, pero es obviamente el que menos extensión abarca. Entonces, para el ejercicio se escogieron los municipios o los centros de proyección en planas cartesianas que están viendo ahí, que sería Providencia, San Andrés, Tumaco, Pasto, Puerto Carreño. Tenemos unos en Riohacha, en Arjona, en Acandí. ¿Para qué? Para poder saber cómo se comportaban estas áreas al compararlas o al generar esas diferencias cuando yo las calcularía con el sistema de referencia CTM12 y obviamente con el sistema de referencia Gauss-Krüger, para tener como todo el panorama completo. Por eso se eligen estos puntos estos orígenes cartesianos locales para hacer esos cálculos. Entonces, acá solamente explicando un poco el ejercicio, cogemos la información de Pasto, por ejemplo. Acá vemos, está la información de Pasto, la información predial de Pasto. En el punto central es donde está ese plano de proyección. Hacemos un buffer de 20 kilómetros para seleccionar todos los predios que estén a una margen de 20 kilómetros a la redonda de este sector. ¿Sí estamos? Entonces cogemos la información no urbana, sino la información rural de estos municipios. Entonces, así hacemos para Pasto, así hacemos para la parte de Doncello, así hacemos para la parte de San Juan del Cesar. Entonces lo mismo, el punto de proyección al centro, 20 kilómetros a la redonda, para seleccionar todos los predios rurales que se encuentren ahí, y le calculamos las áreas, obviamente. Entonces, como vemos esta parte aquí de San Juan del Cesar, se coge ese municipio porque es el que pega más o menos en el centro del centro de la proyección como tal, CTM12. Las rayas que estamos viendo, entonces eran las que les estaba comentando, en donde voy a tener unas deformaciones de áreas más pequeñas. Todo esto de acá va a ser más pequeño. Acá donde van a ser neutras en teoría o iguales a las Gauss-Krüger si las proyectáramos así, y donde va a tener las deformaciones más grandes y va a empezar a agrandarse las áreas como tal. Esas son estas rayas que están acá. Está viendo los resultados de esas diferencias de áreas. Entonces vemos que las deformaciones obviamente en San Andrés y Providencia son muy grandes, son bastante grandes. Tenemos ahí ya deformaciones más o menos del 2%. Ese 2%, ¿cómo se saca? Se saca entre calcular el área que yo obtendría en Gauss-Krüger y restársela al área que yo obtendría en CTM12. Esas diferencias de áreas me están dando cercanas al 2% en San Andrés en San Andrés y Providencia como tal, y en Santa Catalina. En algunos otros municipios
Se corrigieron municipios en planas cartesianas locales, obviamente los que tuvieron el plano de elevación un poco más grande para obtener esas deformaciones. Se cogió Bogotá, se cogió Pasto, que tienen planos de elevación de 2.500 metros, se cogió Tumaco. Vemos que realmente ese plano de proyección, al ser tan grande la diferencia de las proyecciones de las áreas, casi que no se alcanza a notar los cálculos de las coordenadas en cartesianas, en la diferencia entre lo que habría entre las cartesianas y las Gauss-Krüger como tal. Aquí lo que estamos viendo es el grado de deformación que habría, o la diferencia que existiría entre la CTM12, que es este morado, y al restarla con Gauss, los moraditos. Y esos anaranjados sería la resta que tendríamos entre la proyección CTM12 y restarla con las planas cartesianas locales. Entonces vemos que sí, van a haber unas grandes deformaciones, van a haber muchas deformaciones, en tanto me aleje de ese origen y ver exactamente que un predio que antes medía X área, ahora con esta nueva proyección va a ser mucho más grande acá, se va a tratar de mantener, no va a ser el mismo, pero se va a tratar de mantener en estas zonas de acá, y va a ser mucho más pequeño para toda la zona cercana al origen o al centro de ese origen como tal. ¿Cuánto era lo que antes, para saber si estos valores o estos porcentajes son grandes o pequeños? Entonces veamos cuánto era la variación que existía entre las Gauss-Krüger, que eran las proyecciones generales precisas que teníamos, y las planas cartesianas, que es el dato supuestamente más preciso que tenemos. Entonces las variaciones que teníamos entre esas eran de tan solo el 0.01%, las máximas que tenemos es del 0.05%, serían como las máximas deformaciones, para Bogotá, estas serían las máximas diferencias, obviamente tiene que ver con el plano de elevación, que está a los 2.500 metros. Entonces tenemos la máxima deformación que teníamos en la diferencia entre las áreas reales, o asumiéndolas como las más precisas, que son las planas cartesianas locales, y las que teníamos antes, que eran las Gauss-Krüger, vemos que va a ser del 0.08%, esas eran las máximas deformaciones. Para obtener más deformaciones ya tendríamos que saltar a otro tipo de proyección. Y vemos aquí, ya como para la CTM12, pues las proyecciones van a ser, o esas diferencias de área son bastante grandes, aplicarán para unas cosas, para otras pues tendremos que mirar ya unas proyecciones, o otro tipo de proyección, que serían esas cartesianas locales, para tener un mayor grado de precisión. Les voy a pegar en el chat, este es el documento, la única información que encontré al respecto. Pero no sé cómo pegar este link, regálame un segundo. Voy a pegar este link en el chat para que puedan acceder al documento de la modernización de la administración de tierras en Colombia, en donde se genera esa propuesta de proyección cartográfica única para Colombia, pero pues con algunas connotaciones, que era solamente para la parte continental, que era solamente para la parte de catastro como tal, para que puedan acceder. Entonces voy a buscar aquí en el chat y les voy a pegar acá ese link. Ahí ya pueden acceder como tal, pueden pues leer y bajar el documento para que se puedan llevar una idea como más clara. La idea de esta charla era pues que se entendiera pues técnicamente ese origen como tal, qué era qué afectaciones nos tendría en cuanto a las deformaciones de las áreas. Por eso lo hicimos con las Gauss-Krüger y con las planas cartesianas locales. Y pues eso era, compañeros. Me gustaría saber si de pronto tienen alguna duda. Vamos a mirar aquí en el chat, yo no sé si alguien nos ayuda a filtrar el tema de las preguntas. Vamos a mirar aquí de manera rápida, pues obviamente no estaba pendiente del chat. Claro, acá hay muchas cosas que toca tener en cuenta. O sea, la idea de esta charla era conocer técnicamente, o sea, para poder lanzar un juicio y decir, vea, pero es que hay una gran deformación o no hay deformación, o cuántos pueden ser esos valores, o esos valores admisibles, para poder solicitar al IGAC ya, y pues hacer que el IGAC pues haga las aclaraciones que correspondan. Aquí la idea no era tanto saber si es buena o mala, sino pues presentarlo técnicamente y que se puedan hacer ya las solicitudes directamente al instituto como tal. Acá vemos, este sistema va a traer muchos errores en los que se tenían en el Arenas y el Magna. Claro, aquí lo que están, esas grandes diferencias
que se tenía con la antigua red geodésica nacional, que es el Datum Arena, y cuando se implementa el Magna, claro, eso vimos que eso fue súper traumático para poder migrar toda la información en Colombia, pero pues era necesario para que fuera compatible con, pues a nivel internacional, poder hacer medidas para que fuera compatible con los sistemas inerciales, con los sistemas de posicionamiento global, era clave. Y aquí lo que vamos a ver con este cambio va a ser las deformaciones, o como yo lo he visto, va a ser más las deformaciones hacia el cálculo de las áreas como tal. Esos ejercicios obviamente tendrán que después el instituto en algún momento hacer las reuniones, las socializaciones que correspondan para poder explicar al gremio, a todos los que mueven la información georreferenciada en Colombia de esa decisión que tomen. Veo que preguntas sobre la presentación como tal. A ver, por favor, ¿podría repetir desde la aproximación 7 por qué se perdió la señal? Porfa, me confirman si todos me han estado escuchando de manera regular o si había mucha intermitencia. Pues por mí te escucho muy bien, Diego. Ah, bueno, ok, gracias. No, pues allá la compañera... Gracias. Allá la compañera... Gracias. El link no funciona, Sí, Dieguito, conforme el link porque no funciona el link. Ah, ok, igual pues vamos a tratar de subir este video a YouTube, pues para que quede ahí y pues lo puedan consultar, pero pues la esencia como esto, pues como veo aquí en algunos comentarios del chat, no era pues saber si es buena o mala la proyección, sino entenderla técnicamente, para con datos poder saber cuál era esa proyección. Espero que la compañera María Elsa... Diego, ¿es un proyecto o ya es fijo para Colombia? No, pues lo que se tiene entendido bajo las resoluciones, voy a volver a presentar aquí la pantalla, lo que se tiene entendido bajo ya las resoluciones como tal, acá, como vemos es que ya está definido para Colombia. Cuando sale el 13 de abril, entendíamos que era solamente para la información catastral multipropósito. Sí. Hasta allí, y todo el mundo pensaba que era solamente para esa información catastral. Pero luego sale la resolución, la 471 del 14 de mayo del 2020, y vemos que no es solamente para la información catastral, sino que es para la generación de toda la cartografía oficial básica en Colombia. Entonces es donde decimos, bueno, pero entonces toca empezar a adoptarlo, porque pues obviamente el IGAC es el ente rector de la cartografía en Colombia, y lo entenderíamos nosotros como oficial. Por eso, pues, lo importante es que lo podamos entender, que no se nos generen vacíos técnicos, y ya, entendiéndolo técnicamente, ya podamos, pues, tomar como las decisiones que repercutan. No sé si alguien de pronto quiere encender el audio. Me parece más sencillo que encienda el audio si tienen alguna pregunta. Hola, yo tengo una pregunta. Hola, cuéntame. Buenas. Bueno, primero agradecerte, Diego, por la presentación. Me pareció súper bueno, pues igual tenemos muchas cosas que aprender, pero mil gracias. Y la pregunta es, no sé si tú pues la puedes responder, y es si entonces el IGAC, por ejemplo, en el SIGOT, va a volver a montar todas las capas de Colombia para que tomemos capas base, o cómo vamos a trabajar de aquí en adelante, con qué cartografía y cómo utilizamos esto, por ejemplo, en el ArcGIS, para que cuando hagamos las proyecciones ya nos tomen este origen. Sí, no, evidentemente no tengo la respuesta. Lo que sí sé es que en algún momento tendremos que hacer la migración. En la resolución nos dice que rige a partir de su publicación, o sea que en teoría deberíamos ya estar trabajando con estos nuevos parámetros de proyección, pero son esas preguntas que tendríamos que realizarle directamente al instituto para saber entonces en qué momento empiezo a proyectar ya todas mis capas. Se entendería por la resolución, y es lo que yo interpreto, ya es una interpretación muy personal, que debería ser a partir de la fecha de publicación, que son las fechas que les estaba mostrando en pantalla. Entonces, esa sería como la respuesta que tendría. Gracias. Diego, tengo una pregunta. Si nosotros intentamos implementarlo y nos damos cuenta, ya, y los ejemplos que has dado en los 6 orígenes con los municipios, hay una distorsión de áreas. Si se quiere hacer lo mismo con una capa a nivel nacional y notamos esas diferencias de áreas, no debería hacerse una socialización con IGAC, con las demás entidades, donde se determine exactamente cómo mejorar
esos desplazamientos, o sea, puede afectar datos oficiales de entidades que necesitan esas áreas exactas. Entonces es como que hubo una falta de socialización, porque hay casos específicos donde no se va a ajustar perfectamente, por lo que tú ya mostraste también con los cálculos de las áreas en los municipios. ¿Y desde cuándo se debe implementar? Si es un mes o si en un mes hay que generar nueva cartografía, ¿se debe implementar con este nuevo sistema de coordenadas? Gracias, Diego. Carol, gracias por la pregunta y pues obviamente no tengo todas las respuestas, pero a ver, vayamos por partes. Una es el tema de la socialización. La socialización debió haberse realizado efectivamente para publicar esta resolución. Voy a ponerla otra vez en pantalla. Para publicar la resolución 388, acordémonos que hubo un proyecto de resolución, que era la resolución 130, que se publicó en enero, no recuerdo exactamente la fecha, en donde se le iban a dar las observaciones a esta nueva resolución que iban a sacar. Y así fue que la socializó el instituto. Pero no, tal cual como tú dices, no se socializó en ningún momento el tema del sistema, de los sistemas de referencia. O el sistema de referencia no, perdón, los nuevos parámetros de proyección, eso no se socializó. Obviamente que el instituto tendrá que en algún momento realizar las socializaciones, por eso y debido a toda la información georreferenciada que estamos utilizando, pues nos vimos a la necesidad de, pues como ahondar un poco más de esa implicación técnica que tendrían, saber en dónde podrían aplicarse y en dónde no, en función de las precisiones que se necesitan. Tengo entendido, ya, regáleme un segundito, compañero, terminamos esta y ya. Tengo entendido, para complementar ahí un poco, que la información para los análisis nacionales generales se deberá utilizar la CTM12. Ya para los análisis particulares, para donde se necesiten proyectos de altísima precisión, se deberán utilizar o se seguirán utilizando las planas cartesianas locales. Voy a ponerlo acá un momento en pantalla, donde se deberán utilizar esas planas cartesianas locales todavía, pero para los proyectos específicos. En el modelo LADM, pues cabe que se puedan generar esos orígenes cartesianos, pero pues ahí cabe también la otra gran pregunta de, entonces tendré que generar cualquier cantidad de orígenes de proyecciones planas cartesianas para las zonas que yo vaya a cartografiar y que necesite demasiada precisión. Hay muchas preguntas que van a, o que surgen al respecto, por eso pues como tanta expectativa con este tema de la nueva norma. Eso es lo que yo te podría pues como contestar al respecto, y ya el resto ya tocaría directamente con el instituto, Carlos. Vale, Diego, muchas gracias. Por último, gracias, qué pena. Pruebas con información raster o vector y si afecta también las áreas y reproyecciones cambiar entre un sistema entre Magna y este nuevo CTM2, si hay también alguna variación o algo que pueda afectar lo que ya venimos trabajando todos. Gracias. Esta pregunta es muy importante, Carol. Esta pregunta es súper importante, gracias por la pregunta y me da pie para hacer la aclaración. Creo que de pronto cuando estaba haciendo la exposición, de pronto en algún momento me enredo mucho, no estoy muy claro. Lo voy a dejar otra vez acá. Los parámetros del sistema de referencia no cambian, siguen siendo exactamente los mismos. Es el mismo elipsoide de referencia y obviamente el mismo datum, o sea, nuestro mismo datum horizontal se mantiene, que es el datum magna sirgas. Ese se mantiene, o sea, no hay un cambio de datum como tal. ¿Qué implicación tiene esto? Que lo único que va a cambiar es la proyección como tal. Pero la respuesta puntual es, no me van a cambiar a mí las posiciones de mis coordenadas, que yo antes las tenía en un punto y ahora si las digito me van a quedar en otro punto. No, eso no te va a suceder, que era lo que sucedía y sí fue traumático cuando pasamos en el 2004 de la antigua red geodésica nacional de Datum Arenas al Datum Magna Sirgas. Aquí no te va a afectar. Te va a afectar es en el cálculo de las áreas, pero las coordenadas como tal o la posición como tal no se te va a ver afectada. Eso como para hacer la aclaración ahí. Creo que el compañero Juan nos iba a hacer una pregunta. Sí, buenas tardes ante todos. Yo soy también ingeniero. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la escala máxima en representar
la cartografía bajo este sistema de proyección. Y mi otra pregunta es si, ¿cómo se llama? Las cartesianas van a prevalecer siempre para representaciones a escala grandes, como se sabe, 1 a 2000 o 1 a 5000 para zonas urbanas o cabeceras de ¿cómo se llama? De municipios, por ejemplo, ¿no? Eso sería lo que tenía yo en la consulta. Gracias. Gracias a usted, Juan, por la pregunta. Creo que estas preguntas nos ayudan a hacer como ir aclarando también las cosas o lo que se puede de pronto entender con esta nueva proyección. Para el tema de las proyecciones, de las escalas, vamos a verlo acá un segundo. Según la documentación que nos había entregado el IGAC o le ha entregado al país hace mucho tiempo, la Gauss-Krüger se utilizaba para cartografía con escalas inferiores a 1.25.000 o 1.25.000, o sea, 1.25.000, 1.50.000, 1.100.000, etcétera, se deberían utilizar. Para escalas mayores, para ya trabajar las escalas 1.10.000, ahí estaba la pelea, realmente la pelea estaba en el 1.10.000 para utilizar Gauss-Krüger o para utilizar las planas cartesianas locales, y ya obviamente la cartografía a 1.5.000, 1.2.000, 1.000, etcétera, ya tendríamos que trabajarlo con información de las proyecciones planas cartesianas locales. Entonces, el punto de quiebre estaría entre esa 25.000. Entendería yo, eso ya es una opinión muy personal, entendería yo que prevalece exactamente lo mismo. Para la cartografía de 1.25.000 o más pequeña, debería trabajarse con este sistema, con estos nuevos parámetros de proyección. Y ya para la cartografía de mayor detalle, entendería yo, y es lo que en algunas reuniones o en algunas conferencias que ha dado el instituto, socializando el tema del LADM y algunas cosas de catastro multipropósito, sí se ha hablado de que se van a mantener esos orígenes cartesianos para seguir proyectando la información de detalle. Pues ahí tiene algunas implicaciones, pero entendería yo que sí se siguen aplicando esas proyecciones planas cartesianas locales, se siguen aplicando como tal. Juan, entonces pues ahí dándole respuesta. Muchas gracias por la pregunta, Ala. Compañeros, ustedes me dicen si tienen de pronto alguna otra pregunta al respecto. Yo tengo una pregunta, Diego. Es que en el artículo 2 de la resolución en el ámbito de aplicación habla específicamente de la cartografía base para el tema de estudios ambientales y cartografía temática, digamos, ¿cómo se manejaría? ¿O es solo para la cartografía base que van a generar los entes privados y que van a, digamos, a llevar al IGAC como cartografía oficial? Es que no es muy claro en realidad si digamos que esta resolución está encaminada más a que los privados puedan generar la cartografía base y que pueda ser oficial, pero no están hablando de la otra cartografía y qué vamos a hacer con los estudios ambientales. Lo vamos a manejar de la misma forma, tenemos que migrar todas las entidades del Estado al ministerio, pues todas las entidades tenemos que migrar la información hacia origen, cómo vamos a solicitarle a los usuarios y cómo van a presentar las empresas esa información. ¿El IGAC ha dicho algo sobre cómo se va a manejar? Hola Cristina, gracias por la pregunta. No, pues estamos exactamente con las mismas dudas todos estamos exactamente con la misma duda. Lo que tú dices es muy puntual. Ahí habla la resolución, que es para la cartografía, que va a apoyar el catastro multipropósito y para la generación de la cartografía básica en Colombia. Pero, pues teniendo en cuenta que esa es la cartografía básica, la temática en un 80-90% va a partir de esa básica, entendería yo que pues tendría que migrar toda la información como tal, pero ese sería un entender mío de hacer al instituto que nos haga la aclaración. Pero asumiendo un poco o tratando de entender un poco la filosofía del instituto, creería yo que va a ser para toda la cartografía y tendríamos que empezar a hacer no la migración de la información, pero sí la reproyección de la información. Migraciones sí utilizaríamos en otro dato, pero sí la reproyección y reproyectar los datos como tal. Las afectaciones en posición, vuelvo y lo comento, no nos van a afectar, nos van a afectar es en el cálculo de las áreas.
o para esos proyectos lineales grandes que tenemos, no sé, con los proyectos de vías, oleoductos, redes eléctricas, etcétera. Esos van a tener una complicación aquí con este tema, pero bueno, ya será el instituto quien nos dé la respuesta oficial. Vale, gracias. A ti por la pregunta, Cristina. Buenas tardes. Diego, buenas tardes, ¿cómo está? Cuénteme. Buenas. Si tomamos este UTM nuevo, vamos a tener problema en el Agustín Codazzi porque se cambian las áreas. Al cambiarse las áreas se cambian los avalúos. Uno, todas las rectificaciones que se hicieron anteriormente cambian. Entonces vendrían demandas por doquier. Entonces creo que no debería cambiarse el UTM por Magna. Si verían la necesidad que tomen UTM para el catastro multipropósito, mas no toquen lo anterior, la cartografía básica como tal. Perfecto, Diego. Hagamos aquí una aclaración sobre lo que yo tengo entendido. Obviamente les reitero, es sobre lo que yo tengo entendido o lo que en Parques hemos entendido. La información predial de precisión estará bajo discreción o lo que entendemos nosotros va a estar bajo discreción del gestor catastral. El gestor catastral es el que definirá si sus proyectos de catastro, voy a proyectar acá un momento las planas cartesianas, si su proyecto como tal, por el tema de los avalúos, etcétera, tendría que también, porque las áreas sí van a tener que ser calculadas todas en CTM12 para el análisis nacional. Eso es lo que tenemos entendido y ahí nos vamos a tener que meter todos. Pero para algunos proyectos específicos, por ejemplo, para esos municipios donde tiene esos proyectos por los temas de avalúo, por lo que se nos está comentando, porque es muy susceptible un cambio de área en X porcentaje, va a ser muy complicado. Tengo entendido que se van entonces a admitir, o en ese mismo modelo LADM se va a dejar que se pueda proyectar en planas cartesianas locales, ya para esos casos específicos y de precisión que se necesiten. Eso es lo que se tiene entendido para ese tema. Ya para preguntas adicionales ya tocaría como con el instituto que nos comente. Es lo que usted nos dice sobre las rectificaciones de área. Entendería entonces que se va a mantener esa área como tal, que va a ser el área precisa, el área que ha sido calculada ya con topografía, y otra que sería ya para los análisis nacionales como tal. Eso es lo que se tiene entendido, pero las aclaraciones las haría el instituto como tal. Hola Diego, buenas tardes. Carlos, muy buenas tardes. Me alegra saludarlo. Gracias, acá desde el sur de Colombia, de la ciudad de Pasto, Diego. Para formular la siguiente pregunta. Acerca de los trabajos cartográficos que se han realizado con el sistema anterior, con el Magna Sirgas, y que aún todavía no han sido resueltos por el IGAT, ¿qué vamos a hacer con el caso ahora? ¿O esos trabajos cómo van a quedar con el nuevo sistema? Discúlpeme, Carlos, no le entiendo muy bien la pregunta. O sea, si me la pudiera formular mejor. Sí, Diego, es lo que pasa que los anteriores trabajos cartográficos que se hicieron con el sistema Magna Sirgas, ¿cómo van a quedar ahora con el nuevo sistema, sabiendo que los anteriores trabajos no han sido resueltos por el IGAT? Ahí aclaremos una cosa, o sea, partamos de que el sistema Magna y Magna Sirgas no se está cambiando. O sea, vuelvo y lo comento, ese no se está cambiando, ese se mantiene. Estamos sobre el mismo sistema de referencia, el mismo DATI va a ser el mismo, el marco geocéntrico nacional de referencia va a ser exactamente el mismo. Lo que está cambiando es solamente los parámetros de proyección, entonces las posiciones no se van a ver afectadas, sino solamente el tema de las áreas. Eso es como para hacer la aclaración. Y ahora, en aspectos que haya hecho el instituto antes y que vaya a hacer ahora o algo, pues ellos tendrán, obviamente hay unas zonas de transición para poder empezar a migrar, a reproyectar cada uno de los proyectos que se tiene o de la información que se tenga, pero pues eso ya lo dará el instituto en su momento. ¿Cuál será esa margen de transición como tal? ¿Puedo dar una pregunta? Claro, William, siga. Sí, pues yo trabajo con la Agencia Nacional de Tierras. Estuve haciendo anoche varias conversiones, dibujé 11 polígonos con áreas desde 100 hectáreas hasta 1000 metros cuadrados en las diferentes zonas Gauss. Y hice el proceso de conversión al nuevo origen. Encontré, digamos, para más de 70 polígonos que la diferencia en área varía entre el 0.1%
y entre el 2.3 si tomo, digamos, San Andrés y Providencia. Pero más allá del porcentaje que da, la duda respecto con lo que hablaban alguien antes es que nosotros hemos hecho levantamientos de predios que se han titulado, o sea, que se han titulado y que ya hay el folio, ya está el área ajustada tanto en el folio y pues se está organizando la información para entregársela a la liga para el área, pero eso está todos en GAU central. Entonces sí, queda como la duda porque pues, la proyección de nosotros es una proyección conforme, guarda la forma, pero no el área. El área, aunque puede ser un atributo de la base, pues no podemos volver al mismo cuento anterior de que sea una el área geográfica y la otra el área alfanumérica. Entonces, usted nos decía algo de que, pues sí, que eso será pronto un tema que se va a tratar después en el tema del gestor catastral que haga sus levantamientos, porque la agencia pues es gestor catastral, de cómo enlaza la información posterior con el tema del atributo de área, ¿cierto? Sí, total, William. Ahí mirando los datos que su merced nos dice, son consistentes o más o menos son consistentes. Obviamente tendríamos que mirar qué polígonos se cogieron exactamente, pero estamos sobre las mismas variaciones cuando su merced hablaba del tema de los porcentajes. Sí. Ahora lo que su merced comentaba, ese tema de las áreas, esto va a ser delicado. Sí. O sea, es un tema delicado, es un tema que el IGAC en su momento obviamente dará las explicaciones que correspondan, porque estamos hablando de la información predial y teníamos un conflicto de áreas, eso sí es de conocimiento público, tenemos un conflicto de áreas entre las áreas registrales, el área levantada, el área que me reposa en registro, tenemos un conflicto ahí y ahora le vamos a meter, pues no sé, como otro grado de incertidumbre ese tema de las áreas al proyectarlas con la CTM12. Entonces, pues obviamente el único, y ahí sí ya me disculpo, pero el único que nos podría dar respuesta al respecto es el instituto como tal. No tendría pues como más comentarle, William. Gracias por la pregunta. Listo. Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Beatriz, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntame. Muy bien. Yo tengo una pregunta con respecto a esta nueva proyección, sería porque pues, no cambia el dato ni el sistema de referencia. Pero entonces, ¿cuál sería el objetivo del IGAC al cambiarlo? O sea, no nos complicaría antes más todo lo que pues lo que ya veníamos haciendo y todo lo que se ha generado pues desde el IGAC. O sea, ¿cuál sería el beneficio de cambiar esa proyección? Porque si te entendí bien, cuando hagamos proyecciones para áreas más específicas, igual volvemos a a lo que tenemos en este momento. Entonces, no sé, o sea, como que toca usar las dos proyecciones, eso es lo que te tengo entendido. Entonces, ¿cuál sería ese beneficio de este nuevo cambio? ¿O por qué lo están haciendo? Gracias. Bueno, Beatriz, esta sería la última pregunta. Voy a tratar de respondértela también dentro de lo que se tiene entendido, y es los análisis. A ver, cuando lo manejábamos en Gauss-Krüger, o cuando se maneja en Gauss-Krüger, voy a proyectar esto un momento acá. Se tienen inconvenientes en que los mismos pares de coordenadas me pueden representar 6 puntos diferentes. O sea, 6 puntos diferentes me podrían representar el mismo con los mismos pares de coordenadas, y lo que se tiende es, para poder realizar esos análisis nacionales, para poder espacializar como todo el catastro en Colombia como tal, para evitar ese tema de esa cantidad de coordenadas y las migraciones, los empalmes entre cada uno de los orígenes. Entonces lo que se quiere es que se pueda realizar esa espacialización completa de todo el territorio continental, la parte continental de Colombia en un solo origen, para evitar el tema de la duplicidad de coordenadas y la generalidad de la información como tal. Es lo que yo tengo entendido, uno de los beneficios que se tendrían para facilitar ese tema, pero pues ya otras de las ventajas sí ya tocaría revisarla, y ya pues directamente o en el documento que les pegué en la nube, y ya con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como tal. Mi Dieguito, buenas tardes, una pregunta. Tengo la misma duda de un señor que se llama Jason, que acaba de preguntar por qué utilizaron como parámetro la densidad de la población. ¿Eso qué tiene que ver?
Sí, excelente, esa sería, pues eso es lo que se muestra en el documento que hizo en el documento que les compartí, pues la documentación que existe al respecto. Ya tocaría, pues María del Pi, directamente con el instituto preguntarles por qué ese parámetro, sí, directamente con el IGAC y no otro parámetro para poder determinarlo como tal. Es una pregunta importante, pero ya sería directamente con el instituto. Gracias, mi chinito. Sí quiero reiterar que pues esto es un trabajo que se hace, o esta iniciativa sale a partir de ese análisis que se quiere tener para poder tener la información ambiental de Colombia y poder entender ese sistema de referencia, y se hace de manera particular. La idea o la esencia de la charla era poderles dar a entender a los compañeros SIG de parques nacionales, de las diferentes corporaciones, de todo el sector ambiente, que entendiéramos exactamente qué era lo que estaba sucediendo con este nuevos parámetros de proyección, que técnicamente se pudieran como entender cada uno de los parámetros que implicaban. No generar ruido en que hay un nuevo cambio o en el nuevo datum, etcétera, sino que pues para que todos habláramos exactamente el mismo idioma, y ya después que el instituto hiciera las aclaraciones que correspondan. Esa era como la finalidad. Sí, les agradezco muchísimo a todos los que asistieron. Lástima a los compañeros que quedaron por fuera de la charla, pues hubiera sido muy enriquecedor que estuvieran. Igual el video va a quedar grabado se va a subir también a YouTube para que quede después para consultas posteriores a los que quieran revisar. Entonces, sí, agradezco muchísimo, de verdad. Diego, compañeros. Diego, ¿sí nos puedes compartir la presentación? Sí, como no tengo los correos de todos, lo que podemos hacer es, si quieren, contesten la encuesta que está haciendo el ministerio, la oficina de TICS del ministerio, contestando esa encuesta. Ahí les va a quedar registrado el correo, y luego a vuelta de correo les devolvemos el tema de la presentación. Sería como el camino más sencillo que veo para poderles dar la presentación. Pues obviamente es información libre. Voy a hacer otra consultica ya más. Por ejemplo, sabes que el tema ambiental va muy pegado, muy de la mano del tema minero. Entonces ahí, por ejemplo, con ese tema de los títulos mineros, ¿cómo van a hacer? O sea, se va a trabajar, porque si vos lo que decís, si trabajan con áreas, pues igual las áreas se van a reducir en los títulos mineros. Y si se trabajan con coordenadas, pues las coordenadas simplemente va a cambiar ese número, más no la ubicación. Entonces ese tema va a ser, digamos que, bastante complicado, aparte de que mucha información ambiental depende de esos títulos mineros. No, de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Y estos títulos mineros son bien complicados. Pues acordémonos un poco, haciendo un poquitico de historia, que la migración de la información de los títulos mineros cuando estaban en arena y para pasarlos a Magna, tuvieron que demorarse bastante tiempo para poder hacer esas migraciones y poder definir un pocotón de cosas. Me imagino que lo mismo irá a suceder ahorita. Y aparte que hay muchos títulos que todavía no han migrado a Magna, que todavía los tienen en Gauss. De acuerdo, por esas inconsistencias de área que se presentan. Entonces, pues ahí ya será el instituto que después nos aclara ahí cómo podría realizarse ese tema. Diego, gracias. Tengo una última pregunta. Mira, la unidad de parque ya ha implementado este nuevo sistema con estos nuevos parámetros, es decir, la última versión de la capa que podemos descargar de la página del geoportal de parques ya tendría esta nueva proyección. Gracias. Si tú la descargas de la página, bueno, estamos en ese proceso, pero si tú descargas la información casi que de cualquier portal ahorita, te va a bajar en coordenadas geográficas, o sea, no va a estar en un sistema proyectado, o sea, que va a ser exactamente la misma información que se tendría. Al interior de la entidad, pues obviamente se van a hacer algunos trabajos, haremos las consultas que correspondan para hacer ya la reproyección como tal de nuestros datos. Entonces, pues, compañeros, sí les agradezco. Vale, muchas gracias. A ti, Carol, muchas gracias. Compañeros, les agradezco, muchos éxitos. Bueno, gracias. Muchas gracias por la atención. Y pues nada, que tengan un muy, muy, muy feliz día y ahí nos estaremos viendo. Muchas gracias.